tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Se dice que el 2016 es el año clave para la reforma educacional. Nuevamente el año clave para la reforma educacional. Proyecto esperado y varias veces postergado. Comenzó la gratuidad, los estudiantes además están en alerta, ya anuncian manifestaciones y quieren estar presentes en esto que les genera mucha expectativa o tal vez mucha desilusión. Nota de contexto y comienza Actualidad Central. Ya le presentamos el panel. Este 2016 será decisivo para el movimiento estudiantil, porque si bien se dio inicio a la gratuidad de la educación superior a través de una glosa presupuestaria, este año se zanjará la reforma que le dé permanencia al cambio de paradigma que demandan los dirigentes estudiantiles. Determinará el destino de la gratuidad, entendida como un derecho social que no puede depender de los semestres que demore un estudiante en recibirse, el fin al lucro, la participación estudiantil y democratización de las universidades, con los 3 estamentos, con derecho a voz y voto en las decisiones que se tomen en las casas de estudios. Si a eso le agregamos un año con índices económicos decrecientes y la necesidad de ajustarse el cinturón, como lo señaló el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, cuando informó que uno de los ministerios en que se verá más recortados sus gastos es educación, con recortes de 50.000 millones, dineros destinados preferentemente a la gratuidad de la educación superior y becas. Y por último, se debe considerar una radicalización de la dirigencia estudiantil en la que los sectores que promueven una mayor movilización lograron un respaldo electoral el año pasado, como Camila Rojas, presidente de la FECH, militante de la izquierda autónoma, Daniel Gueda, presidente de la FEUC de la Unión Nacional Estudiantil UNE, y Gabriel Iturra, presidente de la FEUCEN, militante de la Juventud Rebelde y ex vocero de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES. Con los protagonistas del movimiento estudiantil iniciamos esta discusión abierta. Comenzamos de inmediato con nuestro panel, iniciamos esta discusión. Partimos por las damas, por supuesto. Doña Camila Rojas, presidenta de la FECH, bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Saludamos también a Gabriel Iturra, quien es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central. ¿Cómo estás? Bien, buenos días, muchas gracias. Y saludamos a Daniel Gueda, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Muchas gracias por la invitación. La pregunta se las voy a hacer desde la ignorancia, ¿eh? O sea, diciendo, a ver, que nos expliquen una cosa. Ustedes están en alerta. Se anuncian movilizaciones probablemente para la tercera semana de abril. Pero si el gobierno está trabajando en el proyecto, ya comenzó la gratuidad, ¿por qué anunciar esto si no se saben los resultados de cómo va a ir? O lo que ustedes conocen los tiene inquietos o ilusionados. ¿Quién quiere partir con la respuesta? Mira, yo creo que aquí el problema es claro. Tú dijiste una frase que es: lo que ustedes conocen es que el gobierno está trabajando, está avanzando. Yo me pregunto qué es lo que nosotros conocemos cuando tenemos un gobierno que no ha sido capaz de mostrar propuestas, no ha sido capaz de mostrar en qué está avanzando, no ha sido mostrar una propuesta de reforma clara, o ni siquiera dar plazos claros de cómo va a trabajar una reforma. Aquí yo creo que nuestra alerta, más allá de por lo que el gobierno está haciendo, es por lo que el gobierno no está haciendo, que avanzar una reforma que para la ciudadanía es necesaria, es estructural, y que el gobierno no ha dado ninguna muestra de compromiso por llevarla adelante. Yo creo que esa ya es una alerta suficiente para movilizarse, para tener un año de ofensiva, porque la ciudadanía, Chile, los estudiantes, no pueden seguir esperando que el gobierno quiera o tenga la voluntad política de hacer una reforma que no ha dado ninguna señal de avanzar. Camila. Sí, mira, hoy día efectivamente se entregó la gratuidad, una gratuidad que nosotros habíamos puesto como una de las consignas principales durante las movilizaciones del 2011 y los años venideros, pero lo que vemos hoy con la implementación y con el trasfondo de la gratuidad es que hoy día la educación no se garantiza como un derecho social, y eso nos parece sumamente importante decirlo fuerte y claro. Hoy día la educación, con la reforma que está haciendo el gobierno, con lo que supuestamente se ha avanzado desde el gobierno de Michelle Bachelet, no es un derecho social. Y hay ejemplos bastante claros. En Chile hoy día hay más de 700.000 endeudados con crédito con aval del Estado. Con la glosa presupuestaria del año pasado se van a seguir endeudando más compañeros y compañeras porque aumentó en un 35%, por lo tanto más endeudados por educarse. Y la gratuidad hoy día no responde a cuestiones tan estructurales como hoy día hay cierres de carrera en varias universidades. ¿A dónde se le mandan los estudiantes? Al Servicio Nacional del Consumidor. Tú buscas o sea, lo que ustedes buscan es un proyecto que sea más integral y se supone que así vendría, que no solamente sea de gratuidad. ¿Pero qué se necesita para que sea garantizado como un derecho social? ¿Cómo lo ves tú? Voy contigo. Sí, o sea, yo creo que son muchas cosas,
pero hay algunas que son primordiales. Hoy día, cuando la gratuidad depende de la condición socioeconómica del estudiante, de si se equivocó o no en cómo llenó el formulario, cuando hoy día la ministra nos culpa a estudiantes y universidades de haber ingresado mal los datos, a mí me parece una falta de respeto respecto de la movilización que nosotros hemos llevado a cabo y respecto a haber puesto este tema en el debate. Considerar la educación como un derecho social es que no dependa de la condición socioeconómica del estudiante. O sea, uno tiene que ser pobre, ponerse así en condición de vulnerabilidad para que el Estado le garantice un derecho. Lo que nosotros creemos es que no. Gabriel. Sí, yo creo que, bueno, para partir esta discusión es importante tratar de familiarizar este proceso y que en el fondo la gente y nosotros, toda la ciudadanía pueda comprender. Cuando nosotros y cuando los estudiantes durante décadas nos hemos movilizado es justamente por una idea, la idea de que la educación es un derecho social y que por ende en este caso debe ser gratuito. La promesa de campaña del gobierno de Michelle Bachelet fue señalar de que durante su proceso de los 4 años de gobierno gradualmente iba a implementar una gratuidad. Promesa que a la fecha, hoy día, no se cumplió. El gobierno de Michelle Bachelet ha señalado enfáticamente de que estaríamos en contra del lucro y que debemos prohibir de una otra forma cualquier participación ilícita, en este caso de los grupos de los directores controladores o en este caso del lucro implícito a través de sociedades espejo. Pero lo que vemos hoy día justamente es que este fantasma, porque hablemos las cosas como son, o sea, hay un fantasma de reforma educacional que los estudiantes todavía no conocemos, que la sociedad no conoce, pero que hoy día en la práctica el gobierno ya señala de que no existen los recursos suficientes, el gobierno ya señala de que todavía no vamos a regular a los institutos profesionales y el gobierno todavía señala que todavía a la fecha no tenemos respuestas claras con respecto a la gratuidad, como mencionaba Camila. ¿Qué es lo que espera la gente del movimiento estudiantil? ¿Qué es lo que espera de ustedes? Veamos qué es lo que nos respondió en este sondeo que hicimos en la calle. Lo que espero realmente del movimiento estudiantil es eficiencia y eficacia, realmente eso, que se logren las cosas que se proponen en el tiempo acotado y que sean capaces de ejercer presión sobre el movimiento, o sea, sobre el agente político, viene un recambio, entonces eso es lo que esperaría. Lo único que no nos vayamos a paro porque nos atrasamos todo y al final nos demoramos más en salir, las vacaciones no las disfrutamos y estamos todo el año estudiando. Y más que nada que se pongan más bien firmes y que sean constantes, porque lo que se caracteriza igual de las movilizaciones es que si bien se aplazan meses, muchas veces se consigue la mitad de las peticiones, entonces que no haya tanto conformismo y que de una vez por todas se pongan las pilas. Bueno, yo creo que no se puede hacer mucho, sinceramente. Como que al final nunca es concreto, ni por parte del gobierno ni por parte del estudiantil. En realidad sabemos que todas las cosas que piden están súper bien. Y compartimos totalmente eso, pero el año pasado igual perdimos hartas clases. Apoyamos todo lo que sea movimientos culturales y cosas por el estilo, pero de verdad que queremos clases. La verdad es que no espero mucho, porque ya como que se haya dilatado tanto todo, que sinceramente cambios no creo que haya mucho de este año. Espero que fluya, que pasen cosas buenas y que no se tomen la universidad. Ahí está lo que esperan. ¿Y ustedes qué les responden a ellos? Porque ellos reflejan un sentir. Dicen eficiencia y eficacia, pucha, pero también es un movimiento, no es como llegar, invertir y que tenga un resultado, no es así. Pero lo que más se siente, y no solamente ahí, sino que uno lo ha visto, es la pérdida de clases. Que hay un tema ahí, yo creo que es necesario que el movimiento estudiantil, como lo hemos dicho otras veces, haga una autocrítica de lo que han sido sus años anteriores. Yeah. Hemos levantado demandas, movilizaciones que no van necesariamente relacionadas con la necesidad o problemáticas materiales inmediatas que hoy día sienten nuestros estudiantes o nuestros mismos compañeros que hoy día nosotros estamos representando. Aquí donde yo creo que es la respuesta que debe dar el movimiento estudiantil este año es centrarse por un lado en avanzar hacia una educación como derecho social y la otra también en responder a los problemas que hoy día viven nuestros compañeros. Y aquí yo me quiero detener un punto. Hoy día, con la gratuidad, por ejemplo, la implementación de la gratuidad... Pero no me respondió lo de la pérdida de clases. Es que efectivamente yo creo que hay que usar distintos métodos de movilización, pero si esa pérdida de clases influye y confluye en que sean resultados por las necesidades inmediatas y para avanzar en ciertas demandas, yo creo que tiene sentido. Hay que entender que hay que privilegiar el avance y el lograr ciertas cosas antes de usar un medio. Sí, yo no quiero como... En el fondo quiero responder la pregunta, en el fondo tratar de apelar en este caso a los estudiantes que hoy día no están viendo sus casas. Nuevamente, cuando nosotros vemos un gobierno que improvisa constantemente con la reforma educacional, cuando vemos que hoy día, por ejemplo, estudiantes de la Universidad Central o estudiantes de diferentes universidades privadas, incluso también estudiantes de
de universidades estatales o tradicionales que quedan fuera de la gratuidad, acá nosotros observamos una marginalidad, un descontento, que en este caso es producto de una movilización que durante décadas los estudiantes hemos sido enfáticos en señalar que la educación es gratuita para todos los estudiantes de Chile. Entonces, hoy día, si es necesario movilizarnos para conseguir este objetivo, claro que es necesario movilizarnos. ¿Cómo haremos este proceso? Bueno, en este caso, las diferentes federaciones deberán llevar a cabo un proceso democrático, de discusión, de implementación, de participación efectiva, cultural, actividades como mencionaban, pero hoy día lo central en este caso es que si el gobierno no cumplió su promesa de campaña, hoy día sí o sí debemos responder. Camila, ¿no tienes miedo que se agote el movimiento estudiantil? Mira, yo creo que hoy día el conflicto sigue abierto, que acá la educación no ha cambiado un ápice de lo que conocemos. Hoy día sigue respondiendo a un modelo de mercado, se sigue entendiendo como un negocio, por lo tanto el llamado a la movilización y a la organización sigue más vivo que nunca. Yo creo que tal como Gabriel, hoy día es necesario responder porque no existe una reforma que se haga cargo de las necesidades de la sociedad. Y me gustaría sumar dos cosas. Primero, Chile es un país donde la organización no se potencia, donde la articulación es muy débil, por lo tanto evidentemente se entiende cuando los compañeros y compañeras dicen, pucha, no se ha logrado nada, no hemos avanzado, pero es que a nosotros cuando somos chicos no se nos enseña a organizarnos, no se nos enseña a articularnos, por lo tanto nuestro llamado también desde este movimiento social y en general los movimientos sociales es precisamente a la organización y a ponernos de acuerdo en ejes comunes para lograr cosas. Y yo creo que es muy importante lo de la democracia. Nosotros cuando nos vamos a paros, cuando hacemos tomas, es en contextos democráticos, nosotros votamos, nosotros apelamos a que nuestros compañeros sean partícipes de estos procesos. Pero ahí tengo la siguiente pregunta para dejar el tema ya de los paros y eso y entrar en otras cosas. Pero lo último, hay un grupo de estudiantes, llámese colegio, universidad, lo que sea, instituto profesional, que se toma la casa de estudio y le pone candado a la reja, pero hay otro porcentaje que no está de acuerdo con ustedes y tiene que asumir las consecuencias de la pérdida de clases. Mira, nuestro llamado es a que la pérdida de clases sin duda tiene que tener como consecuencia que nosotros logremos una educación diferente. Y los términos de la movilización, las formas de movilización, la idea es que los puedan definir los estudiantes en su conjunto. Y los que quedan fuera, que los que no están de acuerdo y que los que quieren ir a clases, ¿qué le respondemos? O sea, lo que nosotros le respondemos a los compañeros que quieren ir a clases es que se sumen a las discusiones precisamente, porque lo que nosotros queremos recibir en el aula es una mejor educación. Yo creo que no son intereses contrapuestos y que por lo mismo es necesario dialogar en nuestros espacios federativos y en nuestros espacios de organización. Pregunta para los tres. Resulta que en diciembre se iba a enviar al Congreso, en diciembre pasado, el proyecto de educación superior y el Consejo de Rectores pide que se postergue para estudiarlo mejor. Después dicen, lo vamos a enviar en marzo. Y en marzo la ministra dice, lo vamos a estar mandando, nos vamos a tomar un par de meses porque necesitamos conversar con los actores. La cosa es que se supone que va a estar para antes del 21 de mayo la entrega de este proyecto. Y aquí se dice, bueno, tenemos que incluir a los rectores, a la CONFECH, a especialistas en el tema, a los partidos políticos para generar un buen proyecto. ¿Cuántas veces ustedes han ido a reuniones para poder discutir acerca del proyecto, presentar los puntos de vista a cada uno, con quién se contactan en términos prácticos, teléfono, mail, lo que sea? O sea, que tú, por ejemplo, Gabriel, me dices, mira, yo cuando quiero hablar con el ministerio, hay una persona que está a cargo de recibirnos a nosotros. ¿Cómo se operativiza eso? Sí, yo creo que hay que partir señalando de que el movimiento estudiantil durante el año pasado entabló un diálogo directo con el Ejecutivo. Tuvimos la voluntad férrea de poder avanzar en este caso en un acuerdo de voluntades, de poder ir avanzando en diferentes temáticas que se plasmara en este caso en un proyecto de reforma educacional que nuevamente a la fecha todavía no lo vemos. Ni lo ¿Pero con qué se juntaban en términos prácticos, para que la gente entienda? Directamente sí. Nosotros nos juntamos con la ministra. En la CONFECH tenemos una mesa ejecutiva donde estamos los voceros de cada zonal, que es decir, como de las regiones agrupadas, y tenemos reuniones directas con la ministra. El año pasado nosotros solicitamos durante el mes de noviembre que se nos presentara el proyecto, porque tal como dice Gabriel, habíamos participado de un proceso en donde discutimos qué tenía que decir la reforma. Ahora bien, cuando nos presentan el proyecto, el borrador, este no contiene lo que nosotros hemos venido planteando todos estos años. Por lo tanto, le decimos a la ministra, también de manera formal, cuáles son los ejes con los que no estamos de acuerdo, que son la mayoría, porque no se consideró nada del trabajo que nosotros habíamos dispuesto durante el 2015. Por lo tanto, hoy día, y de hecho me parece importante señalarlo, estamos en una fase donde nuestra solicitud a la ministra es que por favor
ya así como basta, se haga cargo de lo que nosotros le hemos venido planteando, que tiene que ver con el fin al lucro efectivo, con la democracia, con las condiciones laborales de nuestros trabajadores en las universidades, porque el proyecto no contempla ninguna de esas partes y nosotros ya tenemos un posicionamiento respecto de cada uno de esos puntos. O sea, lo escuchan, pero... Ahí lo último, te doy paso al tiro, Daniel, solamente como enfatizar de que, nuevamente, hoy día el gobierno a la fecha, en marzo del 2016, todavía no presenta el proyecto de ley. ¿Hasta cuándo? Si tenemos que esperar hasta el 21 de mayo, a mí por lo menos no me parece. Una cosa es que se ingrese el proyecto de ley, en este caso, haga la Cámara de Diputados o en este caso el Congreso, pero cuestión muy distinta es que la sociedad, nosotros, ustedes en sus casas podamos conocer cuál va a ser el futuro de la educación. ¿Pero tienen reuniones agendadas los próximos días? Aquí hay un tema. ¿Hay agenda de aquí a los próximos días? Aquí hay un tema que yo quisiera centrarme antes de contestar eso. Lo que dice Gabriel acá es fundamental, porque acá hay un gobierno que ha faltado un compromiso con Chile, con la familia chilena. El gobierno promete que la reforma va a estar presentada ante Chile el año 2015. Hoy día estamos al año 2016, promete una fecha en enero, promete una fecha en marzo, ahora nos dice mayo, y lo que yo quiero problematizar acá es la falta de compromiso o la falta de seriedad que demuestra el gobierno, el Mineduc, al cambiar el plazo y al no dar claridad respecto a la reforma educacional de la familia chilena. Y ahí agenda, yo creo que hay que ser franco y hay que ser claro. El CONFECH el día sábado decide congelar el diálogo hasta que el Mineduc demuestra de avance en los puntos programáticos que nosotros planteamos, o por lo menos demostrar una reforma, demostrar qué está haciendo, qué está trabajando con plazos claros y compromisos. ¿No es una irresponsabilidad congelar el diálogo? O sea, es una irresponsabilidad del Mineduc no estarnos presentando elementos sobre lo que están trabajando o ni siquiera saber si ellos están trabajando una reforma. ¿Camila? Nosotros la impresión que tenemos, y ya porque estuvimos todo el 2015 en un proceso de diálogo, es que se nos llama simplemente para la foto. Se lo planteamos así a la ministra directamente. Lo que nosotros queremos es un diálogo sustantivo donde lo que decimos se considere, y no solo nosotros. A mí me gustaría ser enfática en esto. Cuando se presenta el proyecto borrador, ni los rectores están de acuerdo, ni nosotros estamos de acuerdo con lo que se nos presenta, ambos actores habiendo participado en discusiones. Si este mismo borrador se presenta el 21 de mayo o previo a esa fecha, el proyecto nace muerto. Si a nadie le gusta, a nadie le parece. Y tal como dice Gabriel, hoy día no es de conocimiento público porque lo plantean como un borrador, y además no considera ninguna de las cuestiones que nosotros hemos venido planteando y que sin duda son respaldadas por la sociedad, como el entendimiento de la educación como un derecho social. Dale. Sin ir más lejos, solamente hagamos un paralelo. Reforma tributaria. ¿Se habló con los actores sociales el gobierno para impulsar esta reforma? Terminó siendo un fracaso. Reforma laboral. Veamos hoy día las consecuencias que tiene para los trabajadores, en este caso el reemplazo a huelga, y la coyuntura que se abre producto de una improvisación constante del gobierno. Sin ir más lejos, nuevamente, ahora, con respecto a la desmunicipalización en los colegios, que tiene un vínculo directo en este caso con la reforma de la educación superior, el gobierno constantemente niega primero el acuerdo, el consenso y la voluntad de dialogar, en este caso con los actores sociales. Hoy día el gobierno fracasó, como decía Daniel. Hoy día el gobierno no cumplió su expectativa, y para que la gente pueda comprender por qué estamos con este descontento, es porque efectivamente, después de décadas, después de años de movilización, nuevamente las familias van a tener que costear aranceles multimillonarios de diferentes universidades que hoy día sus estudiantes no pueden estudiar gratuitamente. UTEM, Universidad del Maule, hay ahí cuestionamientos respecto a supuestas gratuidades mal otorgadas. Vamos a entrar en ese detalle, vamos a ver cuál es el rol que esperan ustedes, los que son los representantes de las universidades privadas. En fin, todo eso en el próximo bloque. Pausa y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta y seguimos conversando acerca del movimiento estudiantil que se prepara para este año. Creo que se prepara, ya está en acción. Vamos a establecer un contacto a través de Skype con Francisco Díaz, que es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Federico Santa María, allá en la quinta región. ¿Cómo estamos, Francisco? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a Gabriel, Daniel y a Camila. Quisiéramos saber si la perspectiva y la percepción que hay en regiones
respecto al movimiento estudiantil, respecto al futuro proyecto de ley, es similar a la, por ejemplo, de la que se vive en Santiago. Y te lo pregunto porque nosotros tenemos una cultura sumamente centralista y en regiones a lo mejor las sensibilidades son otras, las necesidades son otras. Entonces me gustaría ver cómo lo ven ustedes, a pesar de que son una región grande y está pegadita a Santiago. Claro, sí, no, yo creo que respondiendo no solamente como región Valparaíso, que si bien es muy aledaña a Santiago, yo creo que acá en Valparaíso y así también en muchos otros puntos neurálgicos, grandes ciudades a lo largo del país durante todos estos años del 2011, es cierto que estalló la efervescencia de este movimiento social, tanto universidades públicas, tradicionales, universidades estatales, universidades privadas como la mía, como la Universidad Católica de Valparaíso, hemos manifestado en las calles nuestro descontento y hoy día, este año 2016, nos sumamos efectivamente al rechazo respecto a una reforma educacional que no considera a los estudiantes, no considera una opinión sustantiva respecto a los cambios estructurales que queremos en la educación, en entender la educación como un bien social y en entender que esta es una problemática que viene, que debe ser articulada por los actores sociales en su conjunto. Yo creo que, sumándome a las palabras de lo que ya se ha dicho, yo creo que es importante señalar eso, y yo creo que es nuestro rol hoy día como dirigente poder transmitir eso no solamente a nuestros compañeros de primer año que entran en una sintonía distinta, ¿cierto?, sino que también a la ciudadanía en su conjunto respecto a visibilizar la problemática real de lo que significa que hoy día se instale una reforma educacional que no responde a las necesidades y que no responde a las demandas estudiantiles históricas. La pregunta es súper sencilla. ¿Tú sientes que están en punto cero respecto de cuando comenzaron las marchas, a excepción del beneficio de la gratuidad que en estos momentos se está entregando? ¿Ha habido avances concretos más allá de eso? Porque yo, escuchándolo, siento que ustedes están transmitiendo lo mismo que en su momento transmitía Giorgio Jackson, Camila Vallejo. O sea, no hay muchas diferencias, al parecer. ¿Estoy equivocado o sienten que ha habido avance? Claro, o sea, yo creo que decir que partimos de cero, yo creo que es taparse un poco los ojos. O sea, sin duda que desde el año 2011 nosotros planteamos la bandera de lucha, ¿cierto?, definida en términos de una educación gratuita, pública, de calidad. Hoy día existe una gratuidad que beneficia a miles de compañeros. Yo creo que es un avance sustancial y no podemos hacer oídos falsos respecto a una realidad que hoy día está beneficiando y que está aportando sustancialmente a nuestros compañeros. En ese sentido, yo creo que partir de cero, no. Yo creo que estamos partiendo a partir de una voluntad política también que tiene el Ejecutivo, pero sin duda que falta mucho más. Y sin duda que esto viene siendo una medida paliativa que no soluciona el problema de fondo, que no soluciona, por ejemplo, un punto muy importante que quería señalar, que lo hemos trabajado a partir del Zonal Quinta con FED, acá con las universidades locales, respecto, por ejemplo, a mejorar las condiciones las condiciones laborales de los trabajadores, algo que nosotros acá nos hemos movilizado durante el año 2015, nos movilizamos acá junto con los sindicatos, junto con los trabajadores, junto con los miembros que componen las comunidades universitarias en las universidades locales acá de la Quinta. Yo creo que es una bandera de lucha que nosotros debemos de reactivar y debemos manifestar de manera multisectorial y de manera sustantiva de que hoy día la reforma, de que hoy día la gratuidad es insuficiente y que hoy día los espacios que se han dado han sido meramente informativos y que no responden en ningún caso a lo que hoy día nosotros esperamos de este año 2016. Un año en el que queremos plantear el debate con nuestros compañeros, queremos plantear el debate de la ciudadanía y que la ciudadanía se manifieste, que manifieste sus críticas respecto a hoy día una problemática que debe ser de toda la sociedad. O sea, hoy día el problema no es solamente educacional, no es solamente de financiamiento, no es solamente de gratuidad. Hoy día vemos como, por ejemplo, la Universidad de los Leones, la Universidad de Viña del Mar, una universidad acá que tenemos acá en la quinta región y que refleja el mercado, el fiel reflejo del mercado de educación, está cerrando carreras arbitrariamente. Situaciones que no podemos concebir como estudiantes que puedan seguir adelante. Francisco, queremos agradecerte el contacto. Fue conciso y nos dio todo su parecer, todo su sentir. Quisimos incluir, por supuesto, las miradas de regiones que, como digo, siempre tenemos un ombligo tremendo que se llama Santiago y siempre lo estamos mirando. Así que muchas gracias, Francisco Díaz, que es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Federico Santa María, allá en la quinta región. Muchas gracias. Muchachos, ¿qué les ha parecido a ustedes que ahora, en el caso de la UTE en la Universidad del Maule, estamos hablando de cerca de 200 estudiantes finalmente, se les dice, oye, la gratuidad no corresponde? ¿Ustedes qué han podido averiguar al respecto y en sus respectivas casas de estudio, no en el caso de la tuya, pero donde existe gratuidad, si se están produciendo casos de ese tipo? Mira, hoy día nos enfrentamos frente a una situación sumamente grave.
Ayer a algunos estudiantes, a una cifra bastante grande, se les dijo gratuidad sí y hoy día se les dice gratuidad no. ¿Qué implica eso? Que hoy día muchos estudiantes, muchas familias se van a enfrentar a que les quiten un beneficio ya adquirido, se van a enfrentar a tener que endeudarse con el crédito convencional del Estado, se van a enfrentar tal vez en los casos de familias más precarizadas a tener que abandonar o desistir de estudiar. Ese es un problema por un lado, y también el problema que nos encontramos hoy en día, que hay miles y miles de estudiantes que hoy día no saben si van a estudiar con la famosa gratuidad o no. En nuestra casa de estudio ya son más de 2.000 personas, en Chile son miles, y en ese sentido falta una respuesta a las familias que responda a por qué hoy día no se sabe si van a estudiar con gratuidad o no, por qué se les está quitando un beneficio y por qué a los que se quite y a los que no se les quite de manera posterior van a pasar directamente al crédito convencional del Estado, que es uno de los elementos que más hemos criticado por el endeudamiento que producen los estudiantes, la mochila de deudas que tienen y lo nefasto que es para nuestro modelo educativo. ¿Tú has sabido de más casos aparte de la UTEMI y de la Universidad del Maule? Estamos haciendo un catastro a nivel Confet para saber efectivamente cuántos son los estudiantes y cuántas serían las familias que hoy día se van a ver afectadas por esta incongruencia de que primero se les haya dicho que iban a tener gratuidad y hoy día no. Pero me gustaría detenerme en cuestiones de forma y de fondo también de la gratuidad. La gratuidad hoy día beneficia a un 15% de los estudiantes de educación superior en Chile, lo que es una cifra bastante reducida si la miramos en el marco general y respecto de lo que nosotros como estudiantes esperábamos de una medida de este tipo. Pero no solo eso. Hoy día la gratuidad en un 65% se compone de los fondos que antes eran destinados al Fondo Solidario y también a la beca Bicentenario. Por lo tanto, acá que se hayan incluido muchos fondos en educación es una farsa. Al mismo tiempo, desde Hacienda nos dicen que se va a reducir un poco el presupuesto que se había dicho primero educación porque habría un déficit y por la supuesta recesión. Pero lo que nosotros nos preguntamos entonces, ¿por qué tanta plata va destinada a la banca privada? ¿Por qué se aumenta en un 35% el CAE? ¿Acaso el gobierno quiere más endeudado en Chile por educarse? Son 50.000 millones, pero asegura Valentina Quiroga, la subsecretaria, que no va a afectar en nada el proyecto de gratuidad. ¿Qué cosa? El recorte de los 50.000 millones. Evidentemente lo va a afectar. Sí. O sea, cuando a nosotros nos dicen esas cifras que no lo va a afectar, evidentemente si es parte de lo que se había comprometido en la glosa lo va a afectar. Y me gustaría lo que pasa es que dicen que porque hay universidades que como no se sumaron, sobró esa plata. Me gustaría referirme a los estudiantes que hoy día se ven afectados con esta situación. Lo que nos dice la ministra es que nosotros tenemos la culpa, que las familias y que las universidades tienen la culpa. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la autocrítica de la ministra cuando se plantea una política de focalización, que es ver la condición socioeconómica del estudiante, sin tener los mecanismos suficientes para comprobar si efectivamente se cumplen con la condición o no? Y hoy día, cuando ya se les dijo que tenían gratuidad, ahora les dicen que no y que es su culpa. A mí me parece una situación grave, incluso porque la ministra cuestiona que los estudiantes hayan falseado los datos. Entonces, a mí me parece muy irresponsable que estemos en esa situación y con una gratuidad que además no viene a cambiar nada de fondo. Las universidades siguen cerrando hoy día, se va a sumar el IPE La Araucana, también con cierre. Tenemos la Universidad de Viña del Mar, tenemos la Universidad de Los Leones, tenemos endeudado por montones. Entonces, ¿qué está cambiando con esta gratuidad? ¿Gabriel? Sí, como decía Camila, no tan solo es grave, sino que ya llega a causar un malestar tan amargo dentro de las familias chilenas que hoy día, imagínense, o sea, que el gobierno haya prometido gratuidad universal, de forma gradual, pero universal, que después haya dicho el 70%, que después dijo que no, que ahora el 60%, que acusan desaceleración en la economía y que supuestamente tenemos los números rojos, cuando todo Chile lo sabe, que de una otra forma los empresarios siguen ganando lo mismo, que hoy día los Colodium, Penta, Socomich y todas las instituciones que toda la ciudadanía sabe que han robado, da cuenta de un programa que en realidad apunta a un tema de voluntad política. Hoy día la nueva mayoría, y Vamos Chile, o Chile Vamos, como algunos le llaman, no tiene voluntad política de generar cambio. Solamente un dato. Yo ayer estuve hablando con estudiantes de la Universidad Católica del Maule, me mencionaban que al parecer serían más de 100 los estudiantes que se les prometió gratuidad y que para esta pasada, en este caso, la ministra justamente mencionaba de que sería culpa de nosotros por hacer mal el trámite, claro, cuando justamente, lo queramos o no, ministra, el problema de ustedes que implementaron una reforma vocacional mal desde su inicio. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta y seguimos con los otros temas. Para salir ya de la gratuidad, hablemos de cómo vienen los proyectos educativos, qué es lo que se busca con la reforma, bueno, y otras cosas más. Pausa, ya volvemos.
Discusión abierta que continúa, que es lo que se espera del movimiento estudiantil. Le preguntamos al presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados acerca de cuál es su expectativa, su perspectiva respecto a este movimiento. Bueno, yo espero que defiendan sus ideas con la pasión que caracteriza a la juventud, pero también que en su acervo incorporen dos cosas que son importantes. Uno, el aspecto democrático, en el sentido de que todos tienen derecho a expresar sus ideas, sobre todo las minorías, y también tolerancia para entender de que no siempre uno tiene ni es poseedor de la verdad. Por lo tanto, la nueva reforma a la educación superior la necesitamos construir entre todos para que sea una reforma de país que involucre las ideas de los estudiantes, las ideas de los académicos, las ideas de las autoridades, las ideas de los chilenos en su conjunto. Por lo tanto, yo espero que los movimientos estudiantiles sean centrados en eso, en una búsqueda de encuentros, una búsqueda de un punto común que permita que el Chile tenga una reforma que sea para los próximos 40, 50 años y no para el día de hoy. Además en su respuesta de buenas intenciones, dice que no se sientan dueños de la verdad. ¿Ustedes se sienten dueños de la verdad o que han caído en alguna oportunidad en el movimiento en general, que sean ustedes mismos como dirigentes o como personas, que se ha creído una verdad absoluta por parte de los estudiantes? La verdad, nosotros la política estudiantil la construimos tal vez de la manera o de uno de los ejemplos más concretos de democracia participativa existente hoy en día en nuestra sociedad. A través de discusiones con nuestros compañeros, haciendo consensos, llevando estas voces, y sobre todo cuando tienes un movimiento estudiantil que en todas las instancias en los últimos años se ha sentado a dialogar, se ha sentado a conversar. Aquí hay un movimiento que yo creo que ha sido democrático, que ha sido tolerante y se ha enfrentado a construir con otro. Aquí, ¿cuál le haría el llamado yo a los parlamentarios? Cuando ellos tienen una institución que es el Parlamento, con los niveles de legitimidad que tienen, lo mínimo que deberían hacer sería abrirse a discutir con la sociedad. ¿Pero ustedes se han sentado a negociar? Mira, yo creo que lo primero es que los movimientos sociales hoy día en Chile gozan de mayor legitimidad que cualquier otra institución, y yo creo que eso hay que decirlo, y no es de pedante, no es porque nosotros queramos ser dueños de la verdad, pero los movimientos sociales son más representativos de las necesidades sociales que otras instituciones. Y si nosotros, te refieres al Parlamento, está muy fácil. No, pero el Parlamento, la Iglesia sí, también, el gobierno pero en el general. Parlamento es como bajita la vara. Bueno, es la última, no me claro. refería solo al Parlamento en todo caso, incluso instituciones policiales, todo está deslegitimado en este país, mientras que los movimientos sociales gozamos de una legitimidad bastante alta. Por lo tanto, yo el llamado que le hago a nuestros congresistas es principalmente a que uno legislen para Chile y no para sus intereses, que yo creo que es un pecado constantemente cometido, y el segundo, que efectivamente se hagan cargo de las necesidades sociales y de escuchar a la sociedad y no tan solo a los mismos de siempre. Gabriel, ¿qué te parece de que esté Alberto Robles presidente de la comisión? ¿O no te afecta en nada? En realidad, yo creo que quien salga hoy día en el Congreso, ya sea la nueva mayoría o la derecha, la verdad que cambios reales y sustantivos no se han visto. Ahora, yo creo que me gustaría referirme solamente a la cuña de la verdad. La verdad no la tienen ni los diputados, como decía la Camila, ni tampoco la tenemos los dirigentes estudiantiles. La verdad la tiene la familia en sus casas. El pueblo chileno que hoy día sufre la injusticia de un modelo desigual, que en este caso se ve reflejado en una reforma educacional y un modelo de gratuidad mal implementado. Y justamente quiero referirme, yo leí atentamente una entrevista que realizó La Tercera, donde señala que a él no le molestaría, y al nuevo presidente también, Walker, del Senado, no le molestaría financiar la gratuidad nuevamente por vía de ley corta o glosa presupuestaria. Yo quiero señalar que esos dichos son de una tremenda irresponsabilidad. Recordemos lo que ocurrió durante meses del año pasado, toda la problemática que tuvimos, que algunos decían que sí, que otros que no, que el Tribunal Constitucional, esa problemática le hace mal a las miles de familias que hoy día están afectadas. Hoy día los políticos tienen que ponerse los pantalones, tienen que ponerse a la altura de las expectativas que tiene el país, y en este caso, se lo decimos a todos los diputados y los senadores, el movimiento estudiantil no va a permitir nuevamente que se financie gratuidad por vía de una ley corta. Tú representas una universidad privada. Así es. ¿Te sientes bien representado por la Confech? ¿Sientes que estás en la misma posición que están tus compañeros cuando al momento de presentar sus demandas, sus exigencias? Porque estoy en el caso del CRUCH. El caso del CRUCH tiene a las llamadas universidades tradicionales, y la gran mayoría de las universidades privadas queda excluida.
Entonces, quiero saber si ese mismo fenómeno se repite al interior del movimiento estudiantil. No, hoy día el CONFECH es una instancia donde aglutina a todos los estudiantes de las diferentes federaciones, ya sea universidades estatales, tradicionales o privadas. Cuestión distinta en este caso es cómo funciona la lógica en este caso de los rectores o los acuerdos que en este caso se establecen con el Ministerio de Educación. Por ahí yo creo que tendrían que preguntarle a mi rector y tener una voz como más fuerte. ¿Qué es lo que he visto yo desde afuera? Es que efectivamente hoy día hay una especie de voluntad de parte del Ministerio de Educación de solamente conversar con ciertos rectores. Pero en esa discusión yo no me voy a meter. Yo creo que acá lo central nuevamente es que los estudiantes de las universidades privadas que hoy día lamentablemente ya están estudiando en instituciones que están lucrando o que en este caso hay hacinamiento o que no tienen condiciones básicas en este caso para desarrollar un proceso educativo básico, que se hagan cargo en este caso de las problemáticas que hoy día existen en el modelo educacional. ¿Por qué no quiere juzgar el hecho de que se reciba, como tú lo acabas de decir, o se considera más a ciertos rectores que a otros? Porque dicen, en eso no voy a meter. Sí, yo nuevamente ahí lo doy paso a la Camila, es que creo que, el CRUCH tuvo una problemática. Ya, esa problemática fue durante el año pasado cuando empieza a conversar en este caso con el Ejecutivo, cuando empieza a conversar con el Mineduc, pero no se hace cargo de la problemática de educación en Chile. Ya, cuando nosotros empezamos a segmentar esta educación y esta discusión y empezamos a decir, bueno, es que de la posición de las privadas, bueno, es que la posición de las estatales, bueno, es que la posición de las tradicionales, yo creo que es un tremendo error, ya, porque hoy día el estudiante que sale de un colegio particular subvencionado o municipal, o en este caso como yo, que lamentablemente lo queramos o no, a mí me hubiera encantado estudiar quizás en la Chile o en la Católica. Pero la realidad que del modelo educacional imperante en Chile obliga, segrega, discrimina, tenemos pruebas estandarizadas que de una u otra forma también fomenta. Y recordemos, los gobiernos de la nueva mayoría constantemente han formulado y han planteado la creación de institutos profesionales desregulados, de universidades privadas desreguladas. Entonces, también hay que hacerse cargo y entender que esto es un proceso que proviene desde la preescolaridad en este caso hasta la educación superior. Tú querías hablar. Sí. De la CONFECH. Bueno, la CONFECH es una institución que ha avanzado mucho en los últimos años. Durante el 2011 se planteó precisamente esta problemática, a quienes agrupaba la Confederación, a quienes representaba. Y hoy día, con la derogación del decreto con fuerza de ley 2 que prohibía la participación, también se están sumando muchas más organizaciones, precisamente porque lo que nos interesa es que existan más federaciones. Hoy día somos alrededor de 54 federaciones en la CONFECH y nosotros no tenemos demandas de las estatales, demandas de las privadas y demandas de las privadas tradicionales. Nosotros lo que tenemos son demandas de los estudiantes de Chile. Y eso nos parece importante subrayarlo porque es un avance para la organización, pero también es un avance en términos de cómo nosotros nos planteamos a la sociedad. A nosotros no nos interesa, por ejemplo, decir, es que yo soy mejor que tú porque entré a una mejor universidad. Lo que a nosotros nos interesa es que hoy día todos en Chile y todas podamos recibir una buena educación. Y esos son los planteamientos fundamentales de la CONFECH. Daniel, una de las cosas que se espera en la reforma a la educación superior, la reforma educacional completa, es la democratización de las universidades. Y en ese sentido, en el caso de la Católica, ¿se avisoran cambios? ¿Qué es lo que buscan ustedes en ese aspecto? La verdad, nosotros siempre hemos abogado porque la Universidad Católica vuelva a ser lo que alguna vez fue. Una universidad donde tanto las autoridades se podían elegir de manera multiestamental y donde tanto los cuerpos colegiados tenían representantes de todos los actores. Entendemos que hoy día tenemos un rector, tenemos ciertas autoridades que tienen una posición bastante contraria, por no decir totalmente contraria, respecto a democratizar o avanzar en esos mínimos. Pero nosotros acá entendemos que la reforma debe concentrarse en que los planteles cumplan ciertos mínimos y acá elementos como la democratización, por un lado, no pueden ser opcionales para ciertos planteles o ciertos directivos. Eso el CONFECH lo plantea de manera fuerte y clara. Y por otro, a la interna, nosotros, durante este año vamos a anunciar un plan de democratización para, independiente de lo que pase con la reforma, avanzar en construir una universidad católica donde no tengamos trabajadores o estudiantes o académicos que no puedan participar o a veces tengan temor a emitir su opinión o construir una comunidad de manera conjunta. La bancada estudiantil, la que se denomina bancada estudiantil, ¿los representa de alguna manera? ¿O ya son parte del pasado y a lo mejor... La denominada por los medios bancada estudiantil. La denominada por los medios bancada estudiantil. Sí, a ver, yo creo que ahí hay que ser capaces de separar diferentes ámbitos. Hoy día los chicos cuando asumen en el Parlamento, lo que asumen es, claro, llevar parte de nuestra voz hacia una instancia mucho más institucional y en ciertos casos coincidimos y en ciertos casos no. Cuando nosotros vemos a Giorgio Jackson y a Camila Vallejo aprobar una carrera docente que es rechazada por el 97% de los profesores, evidentemente no se está representando al movimiento social. Pero cuando ellos sí defienden lo que nosotros estamos diciendo como estudiantes y sí defienden los anhelos de las familias, sin duda estamos en la misma vereda.
¿Se sienten representados? Acá, más que sentirme representado, a ver, yo en términos personales creo que muchos de nosotros, y en realidad la ciudadanía, no se siente representada por los políticos, por los partidos políticos tradicionales, por un Congreso que se cae de pedazos, por una Cámara de Diputados acusada de corrupción, Cámara del Senado de igual manera, pero es negro, es complicado. Y en esta burbuja, en esta selva de animales políticos, claro, uno de repente puede observar posiciones que quizás compartamos, pero hoy día lo central no radica en que, a ver, el movimiento estudiantil tiene voz propia, ¿ya? Y son los dirigentes de las diferentes federaciones. No tenemos banca estudiantil. No hay nadie que hable por nosotros en el Congreso. Cuestión distinta en ¿Por el este hecho caso, de haber entrado al Congreso? Exacto, y que provengan de federaciones estudiantiles. Eso son cosas independientes. Cuestión distinta en este caso es que con los planteamientos del CONFECH, con los planteamientos del movimiento secundario, universitario, hayan diputados, senadores o en realidad quien sea que se sienta llamado, en este caso, a representar esos intereses. ¿Se vendieron al sistema? Yo creo que hacer afirmaciones como tan tajantes son complejas. Te lo estoy preguntando, no lo estoy afirmando. Yo no creo que la palabra vender sea como la más adecuada. Yo creo que simplemente optaron por un camino. ¿El sistema? Optaron por un camino que para ellos es válido. ¿Ya? Yo pienso algo distinto. No, yo pregunto para que te yo pienso, tú, no me hay que exacto. Yo pienso que hoy día, más que hacer una carrera presidencialista o de diputado o de senador, dado el panorama deprimente de la clase política, cuánta confianza genera, en realidad yo creo que hoy día pasa por construir en este caso un proceso participativo, democrático de la universidad, en este caso en paralelo a lo que puede ser una discusión legislativa. Tú quieres, mira, tengo que ir a una pausa, así que dime, anúnciame el tema que quieres hablar a la vuelta. No, la verdad me gustaría terminar de cerrar este punto. Yo creo que son roles distintos, pero también acá tenemos que ser sinceros en rescatar que la labor de ciertos parlamentarios sí a veces ha sido favorable al movimiento social. Yo creo que la labor que han intentado hacer tanto Jackson como Boric, por ejemplo, adentro del Parlamento, yo creo que sí es rescatable para lo que nosotros queremos construir el movimiento estudiantil. Son roles distintos. Yo soy hoy día parlamentario, nosotros somos dirigentes estudiantiles y representamos nuestras bases estudiantiles. Ya no hay una asimilación posible y respondemos a distintos mundos y a distintas representaciones nomás. ¿Ustedes nunca se van a presentar a candidatos a diputados? ¿Nunca? No, yo no aseguraría eso. Yo creo que lo importante es que el 2006 y el 2011 no pueden quedar traducidos en unos cupos parlamentarios. Eso es lo primordial. Claro. Lo que nosotros creemos es que acá se tiene que lograr una nueva educación. Pero lo demás va por un camino paralelo. La presidencia de la República nunca le... Pausa y hasta ahora vuelta. ¿Por quién vamos a votar? Claro. Ya estamos de vuelta, continuamos conversando acerca de este movimiento estudiantil del año clave de la reforma. La verdad que el año clave de la reforma, este programa lo hemos hecho en más de una oportunidad, el tema con ustedes, con parlamentarios y todo. Y desde que estamos acá estamos en el año clave de la reforma. ¿Tienen la esperanza o creen que se va a hacer posible que este sea el año clave de la reforma como se anuncia en los medios? Al gobierno se le acaba el tiempo. Yo creo que ahí hay que poner el escenario político también. Años de elecciones municipales, quedan 2 años de gobierno, después todos se ponen a pensar en sus campañas políticas y acá hay compromisos que no se han cumplido, compromisos con los que la nueva mayoría asumió el gobierno, es decir, mucha gente confió en que iban a venir cambios, particularmente nosotros en educación. Por lo tanto, este sí debería ser el año donde exista una reforma de educación superior y nuestro llamado es a que contemple nuestras demandas, las demandas de la sociedad y efectivamente la educación se entienda como un derecho social. Esa es la gran deuda hoy día. Aquí tenemos un gobierno que está un poco contra las cuerdas. Es un gobierno que este año tiene que presentar algún avance en materia de educación superior. Tenemos por un lado una reforma que no conocemos, que debería salir este año por los argumentos que bien dice la Cami, y por el otro lado ya tenemos un desastre con la implementación de gratuidad. Este año tal vez no sea el año definitivo en términos educativos, yo dudo que sea eso, pero sí debería ser un año donde tengamos avances en términos sustantivos en lo que quiera avanzar un gobierno y en lo que nosotros como movimiento social pongamos contraponer y avanzar de manera paralela. Sí, yo creo que producto de la improvisación del gobierno está en una posición, una piscina donde reciben pelotazos por todas partes
Está la reforma educacional, está la reforma laboral, está la desmunicipalización, está la problemática del aborto. O sea, hay un conjunto de reformas emblemáticas del gobierno que si el gobierno no cumplió efectivamente su promesa de campaña. ¿Cuál es lo que yo veo y observo de la reforma educacional? Acá hay intenciones de dilatar, acá hay intenciones de no tomar postura, no saben qué hacer. Partamos por ahí. Que a la fecha, nuevamente, en marzo, vamos a llegar a abril. ¿Más que nada el gobierno? Yo creo que el gobierno, la nueva mayoría, los sectores conservadores del país, porque efectivamente ven que hay un país, tenemos un país, Chile, que está avanzando por un lado, que tiene legitimidad, derecho social, que quiere gratuidad, que quiere transformar la sociedad, y por otra parte hay una minoría asustada hoy día dentro de las tabernas, preocupados de cómo vamos a avanzar en cierta materia. ¿Hay un consenso en dilatar? Yo creo que lo que he visto, por lo menos por parte de la Cámara de Diputados, el Senado, el Ejecutivo, el Ministerio de Educación, es que justamente si ellos prometieron de que iban a presentar el proyecto de ley de hace meses atrás, ¿por qué a la fecha todavía no lo han presentado? ¿A qué le tienen miedo? ¿Le tienen miedo a la movilización? ¿Le tienen miedo a la ciudadanía? ¿No saben qué respuestas dar? Y una pregunta, cuando asume este gobierno, que está justo en la mitad, aquí es una pregunta también de evaluación, de los 2 años anteriores y los 2 años que vienen. ¿Ustedes tenían más esperanza que se iba a avanzar más o no se han decepcionado y se ha dado de acuerdo a lo que creía cada uno que venía? Yo creo que para el movimiento social, desde que asume el gobierno de Michelle Bachelet, son tiempos complejos porque mucha gente al interior de nuestras propias bases confía en que las transformaciones van a llegar. A 2 años de ese momento, hoy día hay muchas personas que están decepcionadas, no tan solo entre nuestros compañeros, sino en Chile en general respecto de lo que la nueva mayoría ha hecho. Entonces, es importante señalar que nuestro llamado sigue siendo la movilización, sigue siendo la organización. Pero no sé si me entiende la pregunta, si se sorprenden con los resultados que ha habido, o cuando asume este gobierno, dijeron, bueno, ya con Piñera no pasó nada, con este sí que sí, dijeron, también sabemos que no va a pasar nada. Personalmente, la verdad, yo creo que es consenso dentro de nosotros tres que no hay sorpresas respecto a la falta de capacidad de agenda transformadora que ha tenido este gobierno. Lo que sí quisiera poner sobre la mesa es que cuando el gobierno sale el año 2013 lo hace con banderas tomadas desde los movimientos sociales. Y la gente en Chile yo creo que efectivamente tenía la esperanza de avanzar en ciertas temáticas. Y hoy día, para la ciudadanía, para las familias chilenas, la falta de avances sustantivos en términos laborales, en términos de educación, yo creo que sí son lamentables. La decepción o no que podría tener yo aquí tal vez no es relevante. Yo creo que lo que sí es relevante es la decepción que hoy día tienen miles de familias que ven cómo una vez más la clase política vuelve a vender sus derechos. Voy con Gabriel y voy contigo. Sí, yo creo que, hay una problemática que tiene que ver con que corrupción en la clase política, corrupción con los empresarios. Se coluden con la comida, se coluden con la farmacia, ISAPRE, Confort, problemática de Transantiago, fenómeno regional. O sea, y para más remate, la reforma emblemática del gobierno no se cumple. Hoy día Chile se cansó de esperar. Hoy día Chile se cansó de las promesas de campaña, se aburrió de los políticos de siempre. Hoy día Chile quiere transformaciones sociales reales. Justamente el movimiento estudiantil está en esa misma sintonía. Y aquel político o aquella institución que no esté en esa sintonía simplemente va a quedar en el pasado. O sea, hay que esperar las próximas elecciones presidenciales y listo. Mire, yo lo que sumaría es que acá cuando la reforma educacional no existe o no existe según lo que se ha exigido por la sociedad, no solo pierde el gobierno, acá pierden las familias chilenas, perdemos los estudiantes. Y en ese sentido, nuestra apuesta es efectivamente por una reforma construida con los actores sociales, por una reforma que se haga cargo de las necesidades del país. Por lo tanto, yo sería bien insistente en que nuestra idea, no, hoy que el gobierno fracase, que el gobierno... No, nosotros lo que queremos es una educación diferente y nuestra apuesta está puesta ahí. Oye, como dijo Educaro, entonces Dios no nos quiere, Sodoma como barra Chile. Muchachos, para que te puedas expresar, Daniel, ahí tienes la cámara número 3, tienes 30 segundos para decir lo que tú quieras. No, me gustaría terminar interpelando a la ministra. Durante esta semana se culpó a los estudiantes del desastre con el que tiene la gratuidad hoy día con su implementación. A mí me gustaría que ese tipo de declaraciones no surgieran de un ministro de Estado y se hicieran cargo de lo que sucede hoy en día con la implementación de la gratuidad, que es francamente vergonzoso y diera a miles de familias de chilenos hoy día sumidos en la angustia. Por favor, que las familias averigüen sus situaciones y que los estudiantes se acerquen a la iniciativa Confech para que podamos solucionar las inquietudes respecto a la gratuidad. Gabriel, la cámara 4 tuya, 30 segundos, libertad de expresión. Mi llamado a las familias chilenas para que puedan comprender, observar, analizar, informarse acerca de la problemática que estamos sufriendo nuevamente los estudiantes de Chile.
Al final del día van a ser las familias, las miles de familias chilenas, las que nuevamente van a tener que costear desde su bolsillo un proceso de gratuidad en la educación superior. Lo mencionaba anteriormente, no solamente en la salud, no solamente en la educación, no solamente el trabajo, es un modelo el que genera segregación social y que hoy día los estudiantes somos parte de esta transformación social, porque Chile, justo como mencionaba anteriormente, se cansó de esperar. Camila, ahí tienes la cámara 2, que es toda tuya. Bueno, yo me sumo al llamado a la interpelación que hacía Daniel y también el llamado a las familias de Gabriel, pero me gustaría concentrarme en que hoy día es necesario que nos organicemos. Porque para cambiar la educación del país, cada chileno, cada chilena somos necesarios. Y hoy día lo importante es que entendamos que la educación no está cambiando, no está siendo concebida como un derecho social. Lo que tenemos es una beca que puede ser la mejor beca posible, que nosotros nos podemos poner contentos por las compañeras y compañeros que la van a obtener, pero que sigue teniendo problemas y que no toca el fondo. Va a seguir existiendo endeudado en Chile, eso que las familias lo tengan claro. Va a seguir existiendo educación de mala calidad, se están cerrando carreras, se están cerrando institutos profesionales y universidades. Por lo tanto, nuestro llamado es a la organización, porque acá en esta lucha por una educación distinta, por romper con 40 años de negocio, de mercado, depende de todas y todos nosotros. Señores, muchas gracias por habernos acompañado. Me queda un minuto y les quiero preguntar lo siguiente. Voy a salir un poco de libreto, un poco editorial. Cuando ustedes se juntaron acá abajo en el maquillaje, se saludan con mucho afecto. Y me llama la atención. ¿Hacen carretes y cosas aparte de juntarse a hablar solamente de este tema? Solo la seriedad ante todo. Yo soy abstemia, así que... No se juntan por fuera. No, pero sí conversamos. Hay una buena relación. Después de 12 horas de confet seguido, de sonales, uno... Sí, o sea... Nos queremos. Empieza a querer. Sí. ¿Y existe el humor entre medio, no? Sí, por supuesto. Sí. Muchas veces irónico, tallas van, tallas bien. ¿Y amor? No. Hay que separar plano. Hay que separar plano. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Nos vamos a estar viendo seguramente más a mediados de año para ver cómo les ha ido. Y por supuesto, agradecerle a las familias que nos han acompañado durante este fin de semana largo, un fin de semana especial. Quisimos hablar de los temas país, como por ejemplo, que es la reforma educacional. Estuvimos con parte de sus protagonistas. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hasta el próximo fin de semana.